Millonario dejó que el niño ayudara a tratar una mordedura de serpiente. Al día siguiente, un Mabac. Necesito un respiro, murmuró para sí mismo, mientras sus zapatos de cuero italiano crujían sobre la hierba seca. El aire fresco y el silencio del campo parecían prometerle la paz que tanto anhelaba. Francisco aflojó su corbata, sintiendo como la tensión comenzaba a abandonar sus hombros. Pero el destino tenía otros planes para él esa tarde. De repente, un movimiento rápido en la hierba captó su atención. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un dolor agudo en su tobillo. Francisco bajó la mirada, horrorizado, para ver una serpiente deslizándose rápidamente entre la maleza. «Dios mío», exclamó, su voz temblando de miedo y sorpresa. El pánico se apoderó de él mientras observaba dos pequeños agujeros en su piel, de los cuales comenzaba a brotar sangre. Francisco intentó moverse, pero sus piernas parecían de plomo. El veneno actuaba rápidamente, paralizándolo de miedo y dolor. Su corazón latía con fuerza, amenazando con salirse de su pecho. «¡Ayuda!», gritó desesperadamente, su voz resonando en el campo vacío. «Por favor, alguien ayúdeme». Pero solo el silencio respondió a sus súplicas. Francisco se dio cuenta de lo aislado que estaba, lejos de la civilización, lejos de cualquier esperanza de auxilio. El miedo se intensificó en su pecho mientras sentía el veneno extendiéndose por su cuerpo, una sensación de ardor que avanzaba implacablemente. «No puede terminar así», pensó, lágrimas de frustración y terror formándose en sus ojos. «No aquí, no ahora». Mientras la desesperación amenazaba con consumirlo, Francisco escuchó un sonido. Pasos acercándose rápidamente. Giró su cabeza, con el corazón latiendo de esperanza y temor. Los pasos se acercaban más y más, y Francisco, con la visión nublada por el dolor, vio emerger una figura pequeña entre los arbustos. Era un niño, no mayor de 14 años, con una expresión de sorpresa en su rostro juvenil. «Señor». «¿Está bien?», gritó el chico, corriendo hacia Francisco. Francisco intentó responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. El veneno parecía estar robándole hasta la capacidad de hablar. Con un esfuerzo sobrehumano, logró articular: serpiente. El niño se arrodilló junto a Francisco, sus ojos recorriendo rápidamente la escena. «¿Le mordió una serpiente?», preguntó, su voz sorprendentemente calmada. Francisco asintió débilmente, el sudor frío empapando su frente. Sentía como si cada latido de su corazón bombeara fuego por sus venas. El dolor era insoportable, y el miedo era aún peor. «Me llamo Luis», dijo el niño, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de Francisco. «Voy a ayudarlo, ¿de acuerdo?». Francisco quería gritar, decirle al niño que corriera, que buscara ayuda real, que era solo un chico y que no podía hacer nada contra el veneno que estaba devorando su cuerpo desde dentro. Pero no pudo. Solo pudo mirar a Luis con ojos suplicantes, rezando por un milagro. Luis, por su parte, parecía extrañamente compuesto. «Necesito que confíe en mí», dijo con una seriedad que no correspondía a su edad. «Sé qué hacer, pero tendrá que ser valiente». Francisco cerró los ojos, las lágrimas escapando por las comisuras. ¿Qué opción tenía? Estaba solo, en medio de la nada, con el veneno avanzando rápidamente por su sistema. Este niño, este Luis, era su única esperanza. «Por favor», logró susurrar Francisco, su voz apenas audible. «Ayúdame». Luis asintió, sus ojos brillando con determinación. «Lo haré, señor. Lo prometo. Juntos vamos a superar esto». Y así, en ese campo desolado, bajo el cielo que se oscurecía rápidamente, un millonario desesperado puso su vida en las manos de un niño valiente, con la esperanza colgando de un hilo tan delgado como el susurro del viento entre la hierba. Luis se movió con una rapidez y seguridad que contrastaba con su juventud. Sus ojos escanearon el área alrededor de Francisco, buscando algo. «Necesito hacer un torniquete», murmuró Luis, más para sí mismo que para Francisco. «Tenemos que evitar que el veneno se propague más».
Francisco observaba al niño con una mezcla de asombro y desesperación. ¿Cómo podía este chico saber qué hacer en una situación tan crítica? Luis se quitó rápidamente su cinturón y se acercó a Francisco. Esto va a doler un poco, señor, pero es necesario. Respire profundo. Con manos sorprendentemente firmes, Luis colocó el cinturón alrededor de la pierna de Francisco, justo por encima de la mordedura. Lo ajustó con fuerza, provocando un gemido de dolor en el hombre. Lo siento, dijo Luis, su voz llena de empatía. Sé que duele, pero esto ayudará a ralentizar el veneno. Francisco jadeaba, el dolor intensificándose. ¿Cómo sabes todo esto?, logró preguntar entre respiraciones entrecortadas. Luis sonrió levemente mientras trabajaba. Mi padre es médico. Siempre me ha enseñado cosas sobre primeros auxilios. Nunca pensé que lo usaría así, pero estoy agradecido de saberlo ahora. El millonario miró al niño con nuevos ojos, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir a esto. Luis, susurró Francisco, su voz temblorosa. Gracias. Yo, no sé qué habría hecho si no hubieras aparecido. El niño lo miró a los ojos, su mirada firme y reconfortante. No me agradezca todavía, señor. Aún tenemos mucho por hacer. El torniquete nos dará tiempo, pero necesitamos llevarlo a un hospital lo antes posible. Francisco asintió débilmente, consciente de que su situación aún era crítica. El veneno seguía ardiendo en sus venas, y el miedo aún acechaba en los bordes de su mente. Pero ahora, con este valiente niño a su lado, sentía que tenía una oportunidad de luchar. ¿Cuál es el plan?, preguntó Francisco, reuniendo toda la fuerza que le quedaba. Luis miró a su alrededor, evaluando la situación. La determinación brillaba en sus ojos jóvenes mientras respondía, voy a tener que cargarlo, señor. No será fácil, pero es nuestra única opción. ¿Está listo para un viaje difícil? Francisco miró al niño, asombrado por su coraje y resolución. A pesar del dolor y el miedo, se encontró asintiendo. Estoy listo, Luis. Confío en ti. Y así, en la creciente oscuridad del campo, un improbable dúo se preparaba para una lucha desesperada contra el tiempo y el veneno, unidos por la circunstancia y la esperanza de supervivencia. Luis se agachó, posicionándose para levantar a Francisco. El hombre, a pesar de su dolor y miedo, no pudo evitar sentir una punzada de duda. ¿Cómo podría este niño delgado cargar con su peso? Luis, jadeó Francisco, no sé si podrás. Soy muy pesado para ti. El niño lo miró con una determinación feroz en sus ojos. Puedo hacerlo, señor. Tengo que hacerlo. No hay otra opción. Francisco cerró los ojos, luchando contra una oleada de náuseas. El veneno seguía avanzando, y podía sentir cómo su cuerpo se debilitaba con cada segundo que pasaba. La duda y el miedo se arremolinaban en su mente como una tormenta oscura. Confíe en mí, insistió Luis, su voz firme a pesar de la tensión evidente en su rostro. Sé que es difícil, pero es nuestra única oportunidad. Francisco abrió los ojos, encontrándose con la mirada decidida del niño. En ese momento, vio algo en Luis que iba más allá de su edad, una fuerza interior, una resolución inquebrantable. Y en ese instante, Francisco tomó una decisión, pondría su vida en las manos de este valiente joven. Está bien, susurró Francisco, su voz apenas audible. Lo haremos a tu manera, Luis. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, Luis comenzó a levantar a Francisco. El hombre gimió de dolor, sintiendo como cada movimiento enviaba oleadas de agonía a través de su cuerpo envenenado. Lo siento, murmuró Luis, su voz tensa por el esfuerzo. Sé que duele, pero tenemos que movernos. Poco a poco, con una fuerza que desafiaba su tamaño, Luis logró cargar a Francisco sobre su espalda. El niño temblaba bajo el peso, pero sus piernas se mantuvieron firmes. Vamos, dijo Luis, dando un paso tambaleante hacia adelante. Podemos hacerlo. Francisco,
aferrado a la espalda de Luis, sentía una mezcla de emociones abrumadoras. Gratitud, miedo, asombro, y una creciente sensación de que, tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir a esta pesadilla. Mientras avanzaban lentamente en la oscuridad creciente, Francisco no pudo evitar murmurar: «Eres increíble, Luis. No sé cómo agradecerte». Luis, respirando pesadamente bajo el esfuerzo, respondió con una determinación que sacudió a Francisco hasta el alma: «No me agradezca todavía, señor. Saldremos de esta juntos. Solo, no se rinda. Siga luchando». Y así, en la penumbra del campo, un niño cargando a un hombre comenzó su arduo viaje, una carrera contra el tiempo y el veneno, impulsados por la esperanza y una valentía que desafiaba toda lógica. El camino se volvía cada vez más difícil a medida que la oscuridad se cernía sobre ellos. Luis jadeaba por el esfuerzo, pero seguía avanzando con una determinación inquebrantable. Francisco, por su parte, luchaba contra el dolor y el mareo que amenazaban consumirlo en la inconsciencia. «Luis», murmuró Francisco con voz débil, necesito saber algo». El niño ajustó su agarre, sin dejar de caminar. «Dígame, señor». «Lo escucho». ¿Por qué haces esto? Podrías haberte ido. Buscar ayuda, o simplemente, marcharte». Luis guardó silencio por un momento, sus pasos resonando en la quietud de la noche. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. «Porque es lo correcto, señor. Mi padre siempre dice que en los momentos críticos, no hay lugar para la duda. Se actúa, se ayuda, sin importar quién sea la persona o que obtengas a cambio». Francisco sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Eres un niño extraordinario, Luis». «No soy extraordinario», respondió Luis, su voz temblorosa por el esfuerzo. «Solo hago lo que creo que cualquiera debería hacer». De repente, Luis tropezó con una raíz oculta en la oscuridad. Francisco sintió cómo caían, pero el niño logró mantener el equilibrio en el último segundo. «Luis», exclamó Francisco, el miedo evidente en su voz. «¿Estás bien?» «Estoy bien, señor», respondió Luis, aunque su voz traicionaba su agotamiento. «No se preocupe, no lo dejaré caer». Francisco podía sentir los músculos de Luis temblando bajo su peso, el sudor empapando la camisa del niño. La culpa lo invadió, mezclándose con la admiración y la gratitud. «Luis, yo no sé cómo podré pagarte por esto». El niño sacudió la cabeza, su determinación inquebrantable. «No lo hago por una recompensa, señor. Lo hago porque su vida es valiosa, porque cada vida es valiosa». Estas palabras golpearon a Francisco con la fuerza de una revelación. Él, un hombre que había pasado su vida acumulando riquezas y poder, estaba siendo salvado por un niño que entendía el verdadero valor de la vida. «Sigue hablando, señor», dijo Luis, su voz tensa por el esfuerzo. «Necesito saber que está consciente». Francisco asintió débilmente, luchando contra la bruma que amenazaba con envolverlo. «Luis, yo, toda mi vida he perseguido el éxito, el dinero. Y ahora, aquí, nada de eso importa. Lo que importa es que siga luchando», respondió Luis con firmeza. «Cada paso que damos es una victoria, señor. No se rinda ahora». Y así, en la oscuridad de la noche, un niño y un hombre continuaron su desesperada carrera contra el tiempo, unidos por un lazo que trascendía la edad, la riqueza y las circunstancias. La determinación de Luis brillaba como un faro de esperanza en la noche más oscura de Francisco, iluminando un camino hacia la supervivencia y, quizás, hacia una profunda transformación. El tiempo parecía estirarse interminablemente mientras Luis avanzaba con pasos determinados pero cada vez más lentos. Francisco, aún consciente pero debilitándose, observaba con asombro la concentración inquebrantable del niño. «Luis», susurró Francisco, su voz apenas audible sobre el sonido de los pasos agotados, ¿cómo puedes mantener la calma en una situación así?» Luis respiró profundamente antes de responder, su voz firme a pesar del evidente cansancio.
mi padre siempre dice que el pánico es el peor enemigo en una emergencia. Me enseñó a mantener la cabeza fría, a concentrarme en lo que puedo hacer, no en lo que no puedo controlar. Francisco sintió una oleada de admiración mezclada con vergüenza. Él, un hombre de negocios experimentado, se había dejado dominar por el miedo, mientras que este niño mantenía una compostura admirable. Eres increíble, Luis, murmuró Francisco, luchando contra el mareo que amenazaba con consumirlo. Luis ajustó su agarre, sus músculos temblando por el esfuerzo continuo. Gracias, señor. Pero ahora necesito que usted sea igual de increíble. Siga hablando conmigo, ¿de acuerdo? Necesito saber que está despierto. Francisco asintió débilmente, consciente de que cada momento de lucidez era una batalla ganada contra el veneno. Cuéntame más sobre tu padre. Debe ser un hombre extraordinario. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Luis, visible incluso en la penumbra. Lo es. Me ha enseñado tanto, no solo sobre medicina, sino sobre la vida. Sobre ayudar a los demás, sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Mientras Luis hablaba, Francisco notó cómo el niño escaneaba constantemente el horizonte, buscando señales de civilización. Su concentración era impresionante, dividida entre mantener una conversación, cargar con un hombre adulto y buscar ayuda. Luis, dijo Francisco, su voz quebrándose por la emoción, quiero que sepas que has cambiado mi vida esta noche. Pase lo que pase. No, señor, interrumpió Luis con firmeza. No hable como si esto fuera el final. Vamos a lograrlo, ¿me oye? Solo tenemos que seguir adelante. La determinación en la voz de Luis encendió una chispa de esperanza en el corazón de Francisco. A pesar del dolor, a pesar del miedo, se encontró creyendo en las palabras del niño. Tienes razón, susurró Francisco. Seguiremos luchando. Y así, en la oscuridad de la noche, un niño y un hombre continuaron su arduo viaje. La concentración inquebrantable de Luis, su calma en medio de la tormenta, se convirtió en un faro de esperanza para Francisco. Cada paso, cada respiración, era una victoria contra el veneno que amenazaba con reclamar una vida. Y en ese momento, unidos por la adversidad, ambos se dieron cuenta de que estaban viviendo una lección invaluable sobre la fuerza del espíritu humano y el poder de la compasión. La noche se hacía cada vez más profunda, y el camino parecía interminable. Luis, con la respiración entrecortada y los músculos temblando por el esfuerzo, seguía avanzando con una determinación inquebrantable. Francisco, luchando contra los efectos del veneno, sentía que cada segundo era una batalla contra la inconsciencia. De repente, Luis se detuvo, sus ojos escudriñando la oscuridad con intensidad. Señor, dijo con voz tensa, creo que veo luces a lo lejos. Podría ser un pueblo o una casa. Francisco levantó la cabeza con dificultad, tratando de enfocar su visión borrosa. ¿Estás seguro? Sí, respondió Luis, un atisbo de esperanza en su voz. Pero está lejos, muy lejos. Y el camino, no se ve fácil. Francisco sintió una mezcla de alivio y temor. La posibilidad de salvación estaba ahí, pero el desafío para alcanzarla parecía abrumador. Luis, murmuró Francisco, su voz débil pero urgente, no sé si podré aguantar tanto. El niño ajustó su agarre, sus brazos temblando por el peso. Tiene que hacerlo, señor. No hemos llegado tan lejos para rendirnos ahora. Cada minuto cuenta, cada paso nos acerca más a salvarlo. Francisco cerró los ojos, luchando contra una oleada de náuseas y mareo. Pero tú estás agotado. No puedo pedirte que... No me está pidiendo nada, interrumpió Luis con firmeza. Yo decidí ayudarlo y voy a seguir haciéndolo hasta el final. Necesito que luche conmigo, señor. Que resista. Las palabras de Luis golpearon a Francisco con fuerza. Este niño, este pequeño héroe, estaba dando todo de sí para salvar la vida de un extraño. La vergüenza y la admiración se mezclaron en su pecho.
Está bien, Luis, susurró Francisco, reuniendo todas sus fuerzas. Lo intentaré. Por ti, por tu valentía, lo intentaré. Luis asintió, sus ojos brillando con determinación en la oscuridad. Bien. Ahora, vamos a seguir. Cuénteme algo, señor. Lo que sea. Necesito que se mantenga despierto y hablando. Y así, con pasos lentos pero decididos, Luis reanudó su marcha hacia las distantes luces de esperanza. Francisco, luchando contra el veneno que corría por sus venas, comenzó a hablar, su voz débil pero persistente en la noche. Sabes, Luis, comenzó Francisco, toda mi vida he perseguido el éxito, el dinero. Pero ahora, aquí contigo, me doy cuenta de que quizás me he estado enfocando en las cosas equivocadas. Luis escuchaba atentamente, dividiendo su concentración entre las palabras de Francisco, el camino accidentado, y la lucha por mantener el equilibrio con su preciosa carga. Nunca es tarde para cambiar, señor, respondió Luis entre jadeos. Cada día es una oportunidad para ser mejor. Y mientras avanzaban hacia la incierta promesa de salvación, un vínculo profundo se forjaba entre ellos. Un millonario y un niño, unidos por la adversidad, luchando juntos contra el tiempo y el destino, cada paso una victoria, cada palabra un acto de esperanza en la oscuridad de la noche. El camino se volvía cada vez más arduo, y Luis sentía que cada paso era una batalla contra sus propios límites físicos. Sus piernas temblaban bajo el peso de Francisco, y el sudor empapaba su ropa, pero su determinación permanecía inquebrantable. Luis, susurró Francisco, su voz cada vez más débil, necesito que sepas algo. El niño ajustó su agarre, sin dejar de caminar. Dígame, señor. Lo escucho. Tú estás haciendo un sacrificio enorme por mí. Yo, nunca he hecho algo así por nadie. Luis respiró profundamente, luchando contra él. Agotamiento. No es un sacrificio, señor. Es lo correcto. Y nunca es tarde para empezar a hacer cosas buenas por los demás. Francisco sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. El veneno seguía ardiendo en sus venas, pero el dolor físico parecía insignificante comparado con la emoción que lo embargaba. Pero mírate, insistió Francisco. Eres solo un niño, y estás cargando con un hombre adulto. Estás agotado, y aún así sigues adelante. Luis tropezó ligeramente, pero logró mantener el equilibrio. Su voz, aunque cansada, seguía firme. Sí, estoy cansado. Pero usted está luchando contra el veneno. Ambos estamos dando todo lo que tenemos. Francisco cerró los ojos, abrumado por la nobleza del niño. Luis, yo, he vivido toda mi vida pensando solo en mí mismo. Y ahora, tú. No es momento de arrepentimientos, señor, interrumpió Luis. Es momento de mirar hacia adelante. De luchar. De vivir. El millonario sintió que algo se rompía dentro de él. No era el veneno, sino algo más profundo, más fundamental. Era como si toda su vida, todos sus valores, estuvieran siendo reconstruidos en este momento crucial. Luis, dijo Francisco, su voz quebrada por la emoción, si salgo de esta, te prometo que cambiaré. Seré una mejor persona. Ayudaré a otros como tú me estás ayudando a mí. El niño sonrió en la oscuridad, sus pasos nunca vacilando. Esa es la actitud, señor. Ahora, siga hablando. Cuénteme más sobre lo que hará cuando salgamos de esta. Y así, en la noche oscura, un niño exhausto pero inquebrantable seguía cargando con un hombre cuya vida estaba cambiando con cada paso. El sacrificio de Luis, su determinación frente a las adversidades, estaba sembrando las semillas de una transformación profunda en Francisco. Mientras avanzaban hacia las lejanas luces de esperanza, el vínculo entre ellos se fortalecía, trascendiendo las barreras de edad, clase y circunstancia. Era un testimonio del poder del altruismo, de la fuerza del espíritu humano, y de cómo un acto de bondad podía cambiar no solo una vida, sino dos. La noche avanzaba, implacable, mientras Luis seguía caminando con pasos cada vez más pesados.
Su cuerpo gritaba de agotamiento, pero su espíritu se mantenía firme, impulsado por una determinación que desafiaba toda lógica. Luis, murmuró Francisco, su voz apenas audible, ¿cómo sigues adelante? Yo ya me habría rendido. El niño respiró profundamente antes de responder, cada palabra un esfuerzo contra el cansancio abrumador. No puedo rendirme, señor. No mientras usted siga luchando. Francisco sintió una nueva oleada de admiración mezclada con culpa. Pero eres solo un niño. No deberías cargar con este peso. Luis ajustó su agarre, sus músculos temblando visiblemente. La edad no importa cuando se trata de hacer lo correcto. Mi padre siempre dice que la fuerza no está en los músculos, sino en el corazón. Una lágrima rodó por la mejilla de Francisco. Tienes un corazón extraordinario, Luis. Yo nunca he conocido a alguien como tú. El niño sonrió débilmente, su rostro una máscara de determinación y fatiga. Todos tenemos esa fuerza dentro, señor. Solo necesitamos la oportunidad de mostrarla. De repente, Luis tropezó con una raíz oculta. Por un momento terrible, pareció que ambos caerían, pero con un esfuerzo sobrehumano, el niño logró mantener el equilibrio. Luis, exclamó Francisco, el miedo evidente en su voz. Por favor, descansa un momento. No puedes seguir así. Pero Luis sacudió la cabeza, su respiración entrecortada pero su voz firme. No podemos detenernos, señor. Cada minuto cuenta. El veneno, necesitamos llegar a tiempo. Francisco cerró los ojos, abrumado por la inquebrantable voluntad del niño. Luis, yo no sé cómo agradecerte. Estás arriesgando todo por mí. No lo hago por un agradecimiento, respondió Luis, su voz suave pero llena de convicción. Lo hago porque es lo correcto. Porque cada vida es valiosa. La suya, la mía, la de todos. Y así, en la oscuridad de la noche, Luis continuó su marcha, cada paso una batalla contra el agotamiento, cada respiración un acto de pura voluntad. Francisco, luchando contra los efectos del veneno, se encontró maravillado ante la fuerza interior de este joven héroe. Las luces distantes parecían brillar un poco más cerca ahora, un faro de esperanza en la noche. Pero el camino aún era largo y peligroso. La determinación inquebrantable de Luis se había convertido en el hilo del que pendía la vida de Francisco, una demostración viva de que el verdadero coraje no conoce edad ni límites. Mientras avanzaban, paso a paso, hacia un futuro incierto, ambos sabían que esta noche los había cambiado para siempre. Ya no eran un millonario y un niño desconocido, sino dos almas unidas por la adversidad, la compasión y una valentía que trascendía toda comprensión. El tiempo parecía haberse detenido mientras Luis seguía avanzando, cada paso un acto de pura voluntad. Francisco, luchando contra los efectos del veneno, se encontraba sumido en un torbellino de pensamientos y emociones. Luis, susurró Francisco, su voz apenas audible sobre el sonido de los pasos agotados del niño, ¿cómo puede un niño como tú ser tan valiente? Luis tardó un momento en responder, su respiración entrecortada por el esfuerzo. No sé si soy valiente, señor. Solo sé que no puedo rendirme cuando alguien me necesita. Francisco sintió una punzada de vergüenza mezclada con admiración. Yo, toda mi vida he perseguido el éxito, el dinero, el poder. Y ahora, aquí, nada de eso importa. El dinero no puede comprar un corazón valiente, murmuró Luis, ajustando su agarre sobre Francisco. El millonario cerró los ojos, sintiendo como el veneno seguía avanzando por su cuerpo. Tienes razón, Luis. He vivido equivocado tanto tiempo. Nunca es tarde para cambiar, señor, respondió Luis, su voz cansada pero llena de convicción. Cada día es una oportunidad para ser mejor. Francisco sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Si salgo de esta, te juro que cambiaré. Seré una mejor persona. Ayudaré a otros como tú me estás ayudando a mí. Luis sonrió débilmente en la oscuridad. Eso sería maravilloso, señor.
Imagínese cuántas vidas podría cambiar con sus recursos y un corazón generoso. De repente, Francisco se dio cuenta de algo que lo sacudió hasta el alma. Luis, tú me estás enseñando más en esta noche que todo lo que he aprendido en mi vida. El niño tropezó ligeramente, pero logró mantener el equilibrio. A veces, las lecciones más importantes vienen de los lugares más inesperados. Francisco asintió débilmente, sintiendo cómo su perspectiva de la vida cambiaba con cada paso que daban. Luis, prométeme algo. ¿Qué cosa, señor? Prométeme que, pase lo que pase esta noche, seguirás siendo esta persona maravillosa que eres. El mundo necesita más personas como tú. Luis guardó silencio por un momento, y cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Lo prometo, señor. Pero usted también debe prometerme algo. Lo que sea, Luis. Prometa que luchará con todas sus fuerzas. Que no se rendirá, sin importar lo difícil que se ponga. Francisco sintió una nueva determinación surgir dentro de él, impulsada por las palabras del valiente niño. Lo prometo, Luis. Lucharé hasta el final. Y así, en la oscuridad de la noche, dos almas unidas por la adversidad continuaron su arduo viaje. Francisco, el millonario cuya vida pendía de un hilo, se encontró transformado por la valentía y la sabiduría de un niño. Y Luis, el joven héroe, seguía adelante, impulsado por una fuerza interior que desafiaba toda lógica. Las luces distantes parecían brillar con más fuerza ahora, un faro de esperanza en la noche. Pero el camino aún era largo y peligroso. Con cada paso, con cada respiración, la historia de esa noche se grababa en sus corazones, una lección viviente sobre el verdadero valor de la vida y el poder transformador de la compasión. La noche avanzaba implacable, y con cada paso que daba Luis, Francisco sentía como su vida pendía de un hilo cada vez más delgado. El veneno seguía su curso, y el millonario luchaba por mantener la conciencia. Luis, susurró Francisco, su voz apenas audible, necesito decirte algo importante. El niño, jadeando por el esfuerzo, respondió, dígame, señor. Lo escucho. Francisco cerró los ojos, reuniendo sus últimas fuerzas. Toda mi vida, he perseguido el dinero, el poder. Creí que eso era lo que daba valor a una persona. Pero ahora... Luis ajustó su agarre, sus piernas temblando por el cansancio. ¿Ahora qué, señor? Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado, continuó Francisco, su voz quebrada por la emoción. El verdadero valor de la vida no está en lo que tienes, sino en lo que haces por los demás. Luis sonrió débilmente, a pesar del agotamiento. Eso es muy sabio, señor. Me alegra que lo haya descubierto. Francisco sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero, ¿de qué sirve darme cuenta ahora? Quizás sea demasiado tarde. Nunca es tarde, interrumpió Luis con sorprendente firmeza. Cada momento que vivimos es una oportunidad para cambiar, para hacer el bien. El millonario se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras del niño. Luis, si salgo de esta, te prometo que dedicaré el resto de mi vida a ayudar a los demás. A ser más como tú. Luis tropezó ligeramente, pero logró mantener el equilibrio. Eso sería maravilloso, señor. Piense en todas las vidas que podría cambiar. De repente, Francisco sintió una oleada de náuseas y mareo. El veneno estaba ganando terreno. Luis jadeó, no sé si podré aguantar mucho más. El niño, a pesar de su agotamiento, respondió con una determinación inquebrantable, tiene que hacerlo, señor. Recuerde su promesa. Piense en todas las personas a las que podrá ayudar. No se rinda ahora. Francisco cerró los ojos, luchando contra la oscuridad que amenazaba con envolverlo. Las palabras de Luis resonaban en su mente, dándole una fuerza que no sabía que poseía. Tienes razón, murmuró Francisco. No puedo rendirme. No ahora. No después de todo lo que has hecho por mí. Y así, en la noche oscura,
un hombre al borde de la muerte y un niño al límite de sus fuerzas continuaron su lucha contra el tiempo y el destino. Las luces distantes parecían brillar con más intensidad ahora, como si respondieran a la determinación renovada de Francisco. La vida, que solo unas horas antes parecía girar en torno al dinero y el poder, ahora se revelaba en su verdadera esencia, un regalo precioso, una oportunidad para hacer el bien, para marcar la diferencia en el mundo. Y mientras Luis seguía avanzando, paso a paso, cargando con el peso de Francisco y la esperanza de un futuro mejor, ambos sabían que, sin importar el resultado de esa noche, sus vidas habían cambiado para siempre. El camino parecía interminable, pero Luis seguía avanzando con una determinación inquebrantable. Francisco, luchando contra los efectos del veneno, se aferraba a la conciencia con todas sus fuerzas. Luis, susurró Francisco, su voz débil pero llena de curiosidad, ¿por qué haces todo esto? Podrías haberme dejado, buscar ayuda, sería más fácil para ti. Luis, jadeando por el esfuerzo, tardó un momento en responder. No lo hago por ser fácil, señor. Lo hago porque es lo correcto. Francisco sintió una punzada de admiración y vergüenza. Pero, ¿no esperas nada a cambio? Yo podría recompensarte generosamente si salimos de esta. El niño sacudió la cabeza, su voz firme a pesar del cansancio. No lo hago por una recompensa, señor. En momentos como este, no hay lugar para pensar en ganancias personales. Francisco cerró los ojos, abrumado por la nobleza del niño. Yo, toda mi vida he actuado esperando algo a cambio. Nunca he hecho algo así, sin esperar nada. Luis ajustó su agarre, sus piernas temblando por el esfuerzo continuo. A veces, el acto de ayudar es su propia recompensa. Mi padre siempre dice que lo que damos desinteresadamente vuelve a nosotros. De formas que no podemos imaginar. El millonario sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Eres increíble, Luis. Me estás enseñando tanto. Todos podemos aprender unos de otros, señor, respondió Luis, su voz suave pero llena de convicción. Lo importante es estar abiertos a esas lecciones, sin importar de dónde vengan. De repente, Francisco sintió una oleada de náuseas y mareo. El veneno estaba ganando terreno. Luis, jadeó, si no lo logro, quiero que sepas que has cambiado mi vida esta noche. El niño, a pesar de su agotamiento, respondió con firmeza, no hable así, señor. Va a lograrlo. Vamos a lograrlo juntos. No se rinda ahora. Francisco asintió débilmente, reuniendo sus últimas fuerzas. Tienes razón. No puedo rendirme. No después de todo lo que has hecho por mí. Y así, en la oscuridad de la noche, continuaron su arduo viaje. Luis, un niño cuya compasión y altruismo desafiaban toda lógica, y Francisco, un hombre cuya vida y valores estaban siendo transformados con cada paso. Las luces distantes parecían brillar con más intensidad ahora, como si respondieran a la noble determinación de Luis y a la recién descubierta comprensión de Francisco sobre el verdadero valor de la vida. Mientras avanzaban, paso a paso, hacia un futuro incierto, ambos sabían que esta noche los había cambiado para siempre. Ya no eran un millonario y un niño desconocido, sino dos almas unidas por la adversidad, la compasión y una lección invaluable sobre el poder del sacrificio desinteresado. La noche aún era larga, y el peligro acechaba en cada sombra, pero en sus corazones ardía una llama de esperanza y determinación que ni el veneno ni el agotamiento podían extinguir. La oscuridad parecía ceder lentamente mientras Luis avanzaba con pasos cada vez más pesados. De repente, una luz tenue en la distancia captó su atención, haciendo que su corazón saltara de esperanza. Señor Francisco, jadeó Luis, su voz entrecortada por el esfuerzo, mire, hay una luz. Creo que es una casa. Francisco, luchando contra la bruma del veneno, levantó la cabeza con dificultad. ¿Una casa? ¿Estás seguro? Luis asintió, reuniendo sus últimas fuerzas. Sí, estoy seguro. No es un centro médico, pero es una esperanza.
Podríamos conseguir ayuda allí. El millonario sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Luis, lo has logrado. Nos has salvado. Pero el niño no se permitió celebrar aún. Todavía no, señor. Tenemos que llegar allí. Necesito que se mantenga despierto, ¿de acuerdo? Francisco asintió débilmente, consciente de que cada segundo era crucial. Lo intentaré, Luis. Por ti, lo intentaré. Con renovada determinación, Luis aceleró el paso hacia la luz, cada movimiento una lucha contra el agotamiento extremo. La casa se hacía cada vez más visible, una estructura modesta pero que representaba su última esperanza. Casi llegamos, señor, murmuró Luis, su voz apenas audible. Solo un poco más. Francisco, sintiendo que la conciencia se le escapaba, se aferró a las palabras de Luis como un náufrago a una tabla en medio del océano. Luis, yo, no sé si podré. No, exclamó Luis con una fuerza que sorprendió a ambos. No se rinda ahora. Hemos llegado demasiado lejos. Piense en todo lo que quiere hacer, en cómo va a cambiar vidas. No puede rendirse. Las palabras del niño encendieron una chispa en Francisco. Con un esfuerzo sobrehumano, luchó contra la oscuridad que amenazaba con envolverlo. Finalmente, llegaron a la puerta de la casa. Luis, temblando de agotamiento, logró golpear con sus últimas fuerzas. ¡Ayuda!, gritó con voz ronca. Por favor, necesitamos ayuda. El silencio que siguió pareció eterno. Luis, al borde del colapso, seguía sosteniendo a Francisco, negándose a rendirse. Por favor, susurró, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. Alguien tiene que estar ahí. Y justo cuando la desesperación amenazaba con consumirlos, se escuchó un ruido dentro de la casa. Pasos acercándose a la puerta. Luis y Francisco contuvieron la respiración, sus corazones latiendo al unísono. Este momento, esta puerta a punto de abrirse, podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. La manija de la puerta giró lentamente, y ambos, el niño valiente y el millonario transformado, se prepararon para enfrentar lo que viniera, unidos por una noche de sacrificio, coraje y redención. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad con expresión somnolienta y confundida. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena frente a él, un niño exhausto sosteniendo a un hombre adulto que apenas se mantenía consciente. «Por favor, señor», exclamó Luis, su voz quebrada por la desesperación y el agotamiento. «Necesitamos ayuda. Este hombre fue mordido por una serpiente. Necesita un médico urgentemente». El hombre parpadeó, tratando de procesar la situación. «¿Yo, una serpiente? ¿Cómo?» «No hay tiempo para explicaciones», interrumpió Luis, sus piernas temblando bajo el peso de Francisco. «Por favor, ¿tiene un teléfono? ¿Un coche? Cualquier cosa que pueda ayudarnos». Francisco, luchando por mantenerse consciente, murmuró débilmente, «Por favor, ayuda». El dueño de la casa pareció salir de su estupor. «Sí, tengo un coche. Pero el hospital más cercano está a 1 hora de aquí». Luis sintió que su corazón se hundía. 1 hora podría ser demasiado tiempo. Miró a Francisco, viendo cómo el veneno seguía avanzando. No podían rendirse ahora, no después de todo lo que habían pasado. «Señor», dijo Luis, dirigiéndose al dueño de la casa con una determinación que desafiaba su edad, «sé que es mucho pedir, pero necesitamos su ayuda. Este hombre morirá si no llegamos a un hospital pronto. Por favor, ¿podría llevarnos?». El hombre miró a Luis, luego a Francisco, y de nuevo a Luis. Vio la desesperación en los ojos del niño, el coraje y la determinación que lo habían llevado hasta allí. Finalmente, asintió. «Está bien», dijo, agarrando las llaves de un gancho junto a la puerta. «Vamos, no hay tiempo que perder». Luis sintió que una oleada de alivio lo invadía. «Gracias», murmuró, las lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. Con la ayuda del hombre,
lograron meter a Francisco en el asiento trasero del coche. Luis se sentó junto a él, sosteniendo su mano, negándose a dejarlo ir. «Resista, señor Francisco», susurró Luis mientras el coche arrancaba. «Ya casi lo logramos. No se rinda ahora». Francisco, con los ojos entrecerrados, logró apretar débilmente la mano de Luis. «Gracias. Luis, eres mi héroe». El coche aceleró en la noche, llevando su preciosa carga hacia la esperanza de salvación. Luis, exhausto pero determinado, mantuvo sus ojos fijos en Francisco, monitoreando cada respiración, cada parpadeo. La carretera se extendía ante ellos, oscura e interminable. Pero para Luis, cada kilómetro recorrido era una victoria, cada minuto que Francisco seguía respirando, un milagro. «Vamos a lograrlo», murmuró Luis, más para sí mismo que para los demás. «Tiene que lograrlo. Después de todo esto, tiene que vivir». Y así, en la noche que parecía no tener fin, un niño valiente, un millonario al borde de la muerte y un extraño compasivo corrían contra el tiempo, unidos por el destino y la esperanza de un milagro. El coche avanzaba a toda velocidad por la carretera oscura, con el conductor presionando el acelerador al máximo. Luis, en el asiento trasero, sostenía la mano de Francisco, sus ojos fijos en el rostro pálido del millonario. «Ya casi llegamos, señor Francisco», susurró Luis, su voz temblorosa pero llena de esperanza. «Solo aguante un poco más». Francisco, con los ojos entrecerrados, luchaba por mantenerse consciente. «Luis, yo, no sé si». «No», interrumpió Luis con fiereza. «No hable así. Va a lograrlo. Hemos llegado demasiado lejos para rendirse ahora». El conductor los miró por el espejo retrovisor, su rostro tenso por la preocupación. «Estamos a solo 10 minutos del hospital». «¿Cómo está?» Luis tragó saliva, intentando mantener la calma. «Está luchando, pero el veneno se está propagando rápido». De repente, Francisco comenzó a convulsionar, su cuerpo sacudiéndose violentamente. «No, no, no», gritó Luis, el pánico apoderándose de él. «Señor Francisco, por favor, resista». El conductor aceleró aún más, el motor rugiendo en protesta. «Aguanten. Ya casi llegamos». Luis, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sostuvo a Francisco lo mejor que pudo, susurrando palabras de aliento. «No se rinda, señor. Piense en todo lo que quiere hacer, en cómo va a cambiar vidas. No puede irse ahora». Los minutos parecían eternidades mientras el coche volaba por la carretera. Finalmente, las luces del hospital aparecieron en el horizonte, un faro de esperanza en la noche oscura. «Allí está», exclamó el conductor, frenando bruscamente frente a la entrada de emergencias. En un instante, Luis saltó del coche, gritando por ayuda. «Por favor. Necesitamos un médico. Mordedura de serpiente». El personal del hospital reaccionó de inmediato. En cuestión de segundos, Francisco fue sacado del coche y colocado en una camilla. Los médicos y enfermeras lo rodearon, moviéndose con una eficiencia que parecía casi sobrenatural. Luis intentó seguirlos, pero una enfermera lo detuvo suavemente. «Lo siento, pequeño, pero no puedes entrar ahí. Haremos todo lo posible por salvarlo». Pero... Luis balbuceó, sus ojos llenos de lágrimas y agotamiento. El conductor puso una mano en el hombro de Luis. «Has hecho más de lo que cualquiera podría haber hecho. Ahora deja que los profesionales hagan su trabajo». Luis asintió débilmente, sus piernas finalmente cediendo bajo el peso del agotamiento. Se dejó caer en una silla de la sala de espera, su mirada fija en las puertas por donde habían llevado a Francisco. «Por favor», susurró, cerrando los ojos y juntando sus manos en una plegaria silenciosa. «Por favor, que se salve. Que todo esto no haya sido en vano». Y así, en la fría sala de espera del hospital,
un niño agotado pero valiente esperaba, su corazón latiendo con la esperanza de que el hombre cuya vida había cambiado esa noche pudiera sobrevivir para cumplir sus promesas. Las horas pasaban lentamente en la sala de espera del hospital. Luis, agotado pero incapaz de dormir, mantenía sus ojos fijos en las puertas por donde habían llevado a Francisco. El conductor, que se había quedado con él, le había traído un vaso de agua y una manta, pero el niño apenas los había notado. «Tienes que descansar un poco», dijo el hombre suavemente. «Has pasado por mucho esta noche». Luis sacudió la cabeza, sus ojos rojos por el cansancio y las lágrimas. «No puedo. No hasta saber que está bien». Justo entonces, las puertas se abrieron y un médico salió, su rostro serio pero no sombrío. Luis se puso de pie de un salto, su corazón latiendo con fuerza. «¿Cómo está?», preguntó, su voz temblorosa. «¿Va a sobrevivir?». El médico miró al niño con una mezcla de asombro y admiración. «Gracias a ti, joven, sí. Llegó justo a tiempo. Un poco más tarde y...». Luis sintió que sus piernas se debilitaban, el alivio inundando todo su ser. «¿Puedo verlo?». El médico asintió. «Está sedado, pero estable. Puedes entrar un momento, pero necesita descansar». Con pasos temblorosos, Luis siguió al médico hasta la habitación de Francisco. Al ver al hombre en la cama, conectado a máquinas pero respirando tranquilamente, Luis sintió que las lágrimas volvían a brotar. «Lo logró, señor Francisco», susurró, acercándose a la cama. «Lo logramos». Francisco abrió los ojos lentamente, su mirada encontrándose con la de Luis. Una débil sonrisa se dibujó en su rostro. «Luis», murmuró, su voz ronca pero llena de emoción. «Mi pequeño héroe». Luis tomó la mano de Francisco, apretándola suavemente. «No soy un héroe, señor. Solo hice lo que era correcto». Francisco sacudió la cabeza débilmente. «Eres más que eso, Luis. Me has salvado la vida, y no solo de la mordedura de serpiente. Has salvado mi alma». Luis sintió que su corazón se hinchaba de emoción. «¿Recuerda su promesa, señor? Sobre cambiar, sobre ayudar a los demás». Francisco asintió, sus ojos brillando con determinación a pesar de su debilidad. «Lo recuerdo, Luis. Y te prometo que la cumpliré. Gracias a ti, tengo una segunda oportunidad en la vida, y no la desperdiciaré». En ese momento, el médico entró nuevamente. «Lo siento, pero el señor necesita descansar ahora». Luis asintió, soltando reluctantemente la mano de Francisco. «Volveré mañana, señor. Descanse y mejórese». Mientras salía de la habitación, Luis sintió una mezcla de emociones abrumadoras, alivio, alegría, cansancio, pero sobre todo, una sensación de que algo importante había cambiado en el mundo esa noche. El conductor lo esperaba fuera. «Vamos, chico. Te llevaré a casa. Tus padres deben estar preocupados». Luis asintió, dándose cuenta de repente de cuánto tiempo había pasado. Mientras caminaban hacia el coche, miró hacia atrás, hacia la ventana de la habitación de Francisco. «Gracias», susurró al cielo estrellado. «Gracias por darme la fuerza para no rendirme». Y así, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, Luis se alejó del hospital, llevando consigo la certeza de que esa noche no solo había salvado una vida, sino que había cambiado el curso de muchas más. Los días siguientes pasaron como un torbellino para Luis. Sus padres, después de la conmoción inicial y el alivio de verlo a salvo, lo llenaron de abrazos y palabras de orgullo por su valentía. La noticia de su hazaña se esparció rápidamente por el pequeño pueblo, convirtiéndolo en una especie de héroe local. Pero para Luis, todo eso era secundario. Su mente estaba constantemente en Francisco, preguntándose cómo estaría, si realmente cumpliría su promesa de cambiar. Una semana después del incidente, mientras Luis ayudaba a su padre en la clínica local, un lujoso coche se detuvo frente al edificio. Del vehículo salió Francisco, aún pálido pero con una sonrisa en su rostro.
Señor Francisco, exclamó Luis, corriendo hacia él. ¿Cómo está? ¿Ya se siente mejor? Francisco se agachó para estar a la altura del niño, sus ojos brillando con emoción. Estoy mucho mejor, gracias a ti, Luis. Y he venido a cumplir mi promesa. Luis lo miró con curiosidad. ¿Su promesa? Francisco asintió, poniéndose de pie y mirando alrededor. He estado pensando mucho desde esa noche. Sobre la vida, sobre lo que realmente importa. Y me di cuenta de que tengo los recursos para hacer una diferencia real en la vida de las personas. En ese momento, el padre de Luis salió de la clínica, intrigado por la escena. Doctor, dijo Francisco, extendiendo su mano. Soy Francisco Mendoza. Su hijo me salvó la vida, y ahora quiero devolverle el favor a esta comunidad. El padre de Luis estrechó su mano, confundido. No entiendo. Francisco sonrió. Quiero hacer una donación para ampliar y equipar su clínica. Para que puedan atender a más personas, para que nadie tenga que viajar horas para recibir atención médica de calidad. Luis sintió que su corazón se hinchaba de emoción. ¿Lo dice en serio, señor Francisco? Totalmente en serio, Luis, respondió Francisco, poniendo una mano en el hombro del niño. Y esto es solo el comienzo. He decidido crear una fundación para ayudar a comunidades como la tuya en todo el país. El padre de Luis, abrumado, apenas podía hablar. Esto es increíble. No sé cómo agradecerle. Francisco sacudió la cabeza. No me agradezca a mí. Agradézcanle a Luis. Él no solo salvó mi vida, sino que me enseñó el verdadero valor de la compasión y el altruismo. Luis, con lágrimas en los ojos, miró a Francisco. Entonces, ¿realmente va a cambiar su vida? Francisco se arrodilló frente a Luis, sus ojos llenos de determinación y gratitud. Ya la he cambiado, Luis. Gracias a ti. Y te prometo que dedicaré el resto de mi vida a hacer el bien, a ser el tipo de persona que tuviste en mí esa noche. Mientras el sol brillaba sobre ellos, Luis sintió una alegría indescriptible. Había salvado una vida, sí, pero había hecho mucho más que eso. Había encendido una chispa de cambio que ahora se extendería, tocando innumerables vidas. Y así, en ese pequeño pueblo, comenzó una nueva historia. Una historia de transformación, de segundas oportunidades, y del poder inconmensurable de un acto de bondad desinteresada. Los años pasaron, y la vida en el pequeño pueblo cambió drásticamente. La clínica, ahora un moderno hospital, atendía a personas de toda la región. La Fundación de Francisco había construido escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. El pueblo, antes olvidado, se había convertido en un modelo de desarrollo y solidaridad. Luis, ahora un joven de 18 años, caminaba por las calles del pueblo, observando con orgullo los cambios que habían ocurrido. Se dirigía a la plaza principal, donde una multitud se había reunido para la inauguración de un nuevo centro de investigación médica. Al llegar, vio a Francisco en el podio, su cabello ahora salpicado de gris, pero sus ojos brillando con la misma intensidad que aquella noche fatídica. Bienvenidos, comenzó Francisco, su voz resonando en la plaza. Hoy no solo inauguramos un edificio, sino que celebramos un sueño. Un sueño que comenzó hace años, con el acto desinteresado de un niño valiente. Los ojos de Francisco se encontraron con los de Luis entre la multitud, y ambos compartieron una sonrisa cargada de emoción. Ese niño me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que está dispuesta a dar. Me mostró que una sola acción puede cambiar no solo una vida, sino todo un mundo. Luis sintió que su corazón se aceleraba, recordando aquella noche que había cambiado todo. Después del discurso, Francisco se acercó a Luis, abrazándolo con fuerza. Todo esto es gracias a ti, Luis, dijo, su voz cargada de emoción. Luis sacudió la cabeza, sonriendo. No, señor Francisco. Esto es gracias a usted. Usted cumplió su promesa y más.
Francisco puso sus manos sobre los hombros de Luis, mirándolo con orgullo paternal. ¿Y ahora qué? Luis, ¿cuál es tu siguiente paso? Luis respiró profundo, sus ojos brillando con determinación. He decidido estudiar medicina, señor Francisco. Quiero seguir los pasos de mi padre y los suyos. Quiero ayudar a las personas, hacer una diferencia como usted lo ha hecho. Francisco sonrió, sus ojos humedeciéndose. No podría estar más orgulloso, Luis. Sé que harás cosas increíbles. En ese momento, una joven se acercó a ellos, sosteniendo un micrófono. Disculpen, ¿podría hacerles unas preguntas para el periódico local? Luis y Francisco se miraron, compartiendo una sonrisa cómplice. Por supuesto, respondió Francisco. Pero primero, déjame contarte una historia. Una historia sobre una noche oscura, una mordedura de serpiente, y un niño que cambió el mundo con un simple acto de bondad. Y así, mientras el sol se ponía sobre el pueblo transformado, Luis se dio cuenta de que su aventura no había terminado aquella noche. De hecho, apenas estaba comenzando. Con cada vida tocada, con cada sueño cumplido, la historia de aquella noche seguía extendiéndose, recordándoles a todos el poder infinito de la compasión y el coraje. 10 años más tarde, el doctor Luis Martínez caminaba por los pasillos del hospital que una vez fue la pequeña clínica de su padre. Sus pasos resonaban con confianza, pero su corazón latía con la misma compasión que lo había impulsado aquella noche fatídica. Se detuvo frente a una habitación, respiró hondo y entró. En la cama yacía Francisco, ahora un hombre mayor, conectado a máquinas que monitoreaban su frágil salud. Buenos días, señor Francisco, dijo Luis suavemente, acercándose a la cama. Francisco abrió los ojos lentamente, una sonrisa débil iluminando su rostro arrugado. Luis, mi querido amigo. ¿Cómo está mi doctor favorito hoy? Luis tomó la mano de Francisco, sintiendo una oleada de emociones. Estoy bien, pero más importante, ¿cómo se siente usted? Francisco suspiró, su mirada perdida en la ventana. Viejo, Luis. Me siento viejo. Pero también me siento en paz. Luis sintió un nudo en la garganta. Señor Francisco, los resultados de sus últimos exámenes. Lo sé, hijo, interrumpió Francisco con suavidad. No necesito que me lo digas. Puedo sentirlo. Mi tiempo se acerca. Luis apretó la mano de Francisco, luchando contra las lágrimas. Todavía podemos intentar. Francisco sacudió la cabeza. No, Luis. He vivido una vida plena, especialmente estos últimos años. Gracias a ti. Usted ha hecho tanto bien, murmuró Luis, su voz quebrándose. Ha cambiado tantas vidas. Francisco sonrió, sus ojos brillando con la misma intensidad de hace años. Y todo comenzó contigo, Luis. Con un niño valiente que no se rindió. Luis no pudo contener más las lágrimas. No sé si podré seguir sin usted, señor Francisco. Ha sido como un segundo padre para mí. Francisco levantó una mano temblorosa para secar las lágrimas de Luis. Escúchame, hijo. Mi tiempo puede estar llegando a su fin, pero mi legado, nuestro legado, continuará a través de ti. Prométeme que seguirás ayudando a los demás, que mantendrás viva esa chispa de compasión. Luis asintió, tragando el nudo en su garganta. Lo prometo, señor Francisco. Continuaré su trabajo, nuestro trabajo. Francisco sonrió, cerrando los ojos con satisfacción. Entonces, mi querido Luis, puedo irme en paz. Porque sé que el mundo estará en buenas manos. En ese momento, una enfermera entró apresuradamente. Doctor Martínez, lo necesitan en emergencias. Ha habido un accidente y hay varios heridos. Luis miró a Francisco, dudando en dejarlo. Ve, dijo Francisco con firmeza. Hay personas que te necesitan. Recuerda, cada acto de bondad puede cambiar una vida. Luis asintió,
apretando una última vez la mano de Francisco antes de salir corriendo. Mientras se dirigía a emergencias, sintió una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que se acercaba el final de un capítulo, pero también el comienzo de uno nuevo. Y así, en ese hospital que simbolizaba el poder de la compasión y la transformación, Luis se preparó para enfrentar un nuevo desafío, llevando consigo las lecciones de aquella noche inolvidable y el legado de un hombre cuya vida había cambiado gracias a un simple acto de bondad. Las horas pasaban en un torbellino de actividad frenética en la sala de emergencias. Luis trabajaba incansablemente, atendiendo a los heridos del accidente, sus manos moviéndose con precisión y sus palabras ofreciendo consuelo en medio del caos. Cuando finalmente el último paciente fue estabilizado, Luis se apoyó contra la pared, exhausto pero satisfecho. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de la enfermera de Francisco: «Venga rápido, por favor». Con el corazón acelerado, Luis corrió hacia la habitación de Francisco. Al entrar, supo inmediatamente que el momento había llegado. Francisco yacía en la cama, su respiración débil pero su rostro sereno. «Luis», susurró Francisco, abriendo los ojos con esfuerzo. «¿Has vuelto?» Luis se acercó, tomando la mano de Francisco. «Aquí estoy, señor Francisco. Siempre estaré aquí para usted». Francisco sonrió débilmente. «Lo sé, hijo. Y es por eso que puedo irme en paz. Pero antes, quiero contarte algo». Luis se inclinó, escuchando atentamente. «Esa noche», comenzó Francisco, su voz apenas audible, «cuando me salvaste, vi algo en ti. Una luz, una bondad tan pura que me cambió para siempre. Y ahora, veo esa misma luz en los ojos de todos los que has ayudado». Luis sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Todo lo que soy, todo lo que he logrado, es gracias a usted, señor Francisco». Francisco sacudió la cabeza lentamente. «No, Luis. Yo solo te di las herramientas. La bondad, el coraje, la compasión, eso siempre estuvo en ti. Y ahora es tu turno de pasarlo a otros». Luis asintió, apretando la mano de Francisco. «Lo haré, lo prometo». Francisco sonrió, sus ojos cerrándose lentamente. «Sé que lo harás. Y recuerda, Luis, cada acto de bondad es una luz en la oscuridad. Sigue brillando, hijo mío». Con esas palabras, Francisco exhaló su último aliento, una sonrisa de paz en su rostro. Luis se quedó allí, sosteniendo la mano de Francisco, las lágrimas fluyendo libremente. Pero en medio de su dolor, sintió una determinación renovada. Se levantó lentamente, mirando por la ventana hacia el pueblo que tanto había cambiado. En la distancia, podía ver las luces de las casas, las escuelas, los centros comunitarios, todo un legado de bondad y esperanza. «Lo prometo, señor Francisco», susurró Luis. «Seguiré brillando. Por usted, por todos los que necesitan ayuda, por ese niño que una vez fui». En ese momento, la puerta se abrió y entró una joven enfermera, con ojos asustados. «Doctor Martínez, lo siento, pero hay una emergencia. Un niño, una mordedura de serpiente». Luis se volvió, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Miró una última vez a Francisco y luego asintió a la enfermera. «Vamos», dijo, su voz firme. «Tenemos una vida que salvar». Y así, mientras la noche caía sobre el pueblo, Luis se dirigió hacia su nuevo desafío, llevando consigo el legado de Francisco y la promesa de aquella noche lejana. La historia no había terminado, de hecho, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, una nueva oportunidad para demostrar que un simple acto de bondad podía, una vez más, cambiarlo todo. Luis corrió por los pasillos del hospital, su mente dividida entre el dolor por la pérdida de Francisco y la urgencia de la nueva emergencia. Al llegar a la sala de urgencias, vio a un niño de unos 10 años, pálido y tembloroso, rodeado de sus padres angustiados. «¿Qué tenemos?», preguntó Luis, su voz firme a pesar de la tormenta emocional en su interior. La enfermera respondió rápidamente: «Javier, 10 años.
Mordedura de serpiente en el tobillo izquierdo. Ocurrió hace aproximadamente una hora. Luis sintió que el tiempo se detenía. La similitud con su propia experiencia de hace tantos años lo golpeó con fuerza. Respiró hondo, enfocándose en el niño. «Hola, Javier», dijo suavemente, acercándose a la camilla. «Soy el doctor Martínez. Voy a cuidar de ti, ¿de acuerdo?» Javier asintió débilmente, sus ojos llenos de miedo. «Tengo miedo, doctor. ¿Voy a morir?» Luis tomó la mano del niño, sintiendo un déjà vu abrumador. «No, Javier. No vas a morir. Te lo prometo. Eres muy valiente, y juntos vamos a superar esto». Mientras Luis trabajaba, aplicando el antídoto y monitoreando los signos vitales de Javier, no pudo evitar pensar en Francisco, en aquella noche lejana, en cómo todo había comenzado. «Javier», dijo Luis mientras esperaban que el antídoto hiciera efecto, «¿quieres que te cuente una historia? Una historia sobre un niño valiente y un hombre que cambió gracias a él». Javier asintió, su curiosidad superando momentáneamente el miedo. Y así, Luis comenzó a narrar su propia historia, la historia de aquella noche que lo cambió todo. Mientras hablaba, notó cómo Javier se relajaba, como sus padres escuchaban con asombro, como el personal del hospital se acercaba para oír. «Y ves, Javier», concluyó Luis, notando con alivio que los signos vitales del niño mejoraban, «un simple acto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino todo un mundo. Esa noche aprendí que la verdadera fuerza no está en lo que tenemos, sino en lo que estamos dispuestos a dar». Javier, ahora más tranquilo y con color en sus mejillas, miró a Luis con admiración. «Doctor, ¿usted cree que yo también puedo hacer algo así? ¿Cambiar la vida de alguien?» Luis sonrió, sintiendo una calidez en su corazón. «Estoy seguro de que puedes, Javier. De hecho, ya lo estás haciendo. Tu valentía en este momento está inspirando a todos los que estamos aquí». En ese instante, Luis sintió una presencia, como si Francisco estuviera allí, sonriendo, asintiendo con aprobación. Comprendió que el legado continuaba, que la cadena de bondad y compasión seguía extendiéndose. «Sabes, Javier», dijo Luis, su voz llena de emoción, «creo que esta noche es el comienzo de algo especial. ¿Qué te parece si, cuando te recuperes, vienes a visitar el hospital? Podrías ayudar a otros niños que están asustados, contarles tu historia, mostrarles que se puede ser valiente incluso cuando se tiene miedo». Los ojos de Javier se iluminaron. «¿De verdad puedo hacer eso, doctor? ¿Puedo ayudar como usted lo hace?» Luis asintió, sintiendo que un nuevo capítulo se abría, no solo en la vida de Javier, sino en la suya propia. «Por supuesto que puedes. Y juntos, ¿quién sabe? Tal vez podamos cambiar más vidas, crear más historias de esperanza y valentía». Y así, en esa noche que había comenzado con pérdida y tristeza, Luis vio nacer una nueva luz de esperanza. El legado de Francisco, su propia historia, y ahora la de Javier, se entrelazaban en una hermosa tapicería de compasión y coraje. La historia continuaba, y con ella, la promesa de un futuro lleno de actos de bondad que, como ondas en un estanque, se extenderían para tocar innumerables vidas. Los meses pasaron, y la recuperación de Javier fue notable. Tal como habían acordado, el niño se convirtió en un visitante frecuente del hospital, compartiendo su historia y brindando consuelo a otros niños enfermos o asustados. Luis observaba con orgullo cómo Javier crecía no solo en estatura, sino en compasión y madurez. Una tarde, mientras Luis hacía su ronda habitual, se encontró con Javier en la sala de juegos pediátrica. El niño estaba sentado junto a una niña pequeña que acababa de ser ingresada, leyéndole un cuento con voz suave y reconfortante. «Doctor Luis», llamó Javier al verlo, sus ojos brillando con entusiasmo. «Venga, quiero presentarle a alguien». Luis se acercó, sonriendo cálidamente. «Hola Javier, ¿quién es tu nueva amiga?» «Ella es María», respondió Javier. «Acaba de llegar y está un poco asustada. Le estaba contando nuestra historia, la de la serpiente y cómo usted me salvó». Luis se arrodilló junto a la cama de María,
notando el miedo en sus ojos. Hola María, ¿cómo te sientes? La niña miró a Javier y luego a Luis. Tengo miedo, susurró. Pero Javier dice que usted es un superhéroe que salva a todos. Luis rió suavemente, sintiendo una oleada de emoción. No soy un superhéroe, María. Solo soy alguien que intenta ayudar, como Javier. ¿Sabes? Los verdaderos héroes son los pacientes como tú y Javier, que son valientes incluso cuando tienen miedo. Javier asintió con entusiasmo. Sí, María. Y cuando te recuperes, tú también podrás ayudar a otros niños, como yo lo hago ahora. En ese momento, Luis sintió una presencia familiar, como si Francisco estuviera allí, observando con aprobación. Se dio cuenta de que estaba presenciando la continuación de un legado, una cadena de bondad que se extendía más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Javier, dijo Luis, una idea formándose en su mente, ¿qué te parecería si creáramos un programa especial aquí en el hospital? Uno donde niños como tú, que han pasado por experiencias difíciles, puedan ayudar a otros niños que están pasando por lo mismo. Los ojos de Javier se iluminaron. ¿Como un club de superhéroes de la vida real? Luis sonrió, sintiendo una emoción creciente. Exactamente. Pero en lugar de capas y superpoderes, tendremos historias de valentía y actos de bondad. María, que había estado escuchando atentamente, habló con voz tímida pero esperanzada. ¿Yo también podré ser parte de ese club cuando me mejore? Por supuesto que sí, María, respondió Luis, tomando suavemente la mano de la niña. Cada uno de ustedes tiene una historia valiosa que contar, una luz que puede iluminar el camino de otros. Mientras Luis observaba a Javier y María conversar animadamente sobre el futuro club de superhéroes, sintió que su corazón se llenaba de una alegría indescriptible. Aquella noche lejana, cuando un niño valiente había salvado la vida de un millonario, había sido solo el comienzo. Ahora, esa chispa de bondad se había convertido en un fuego que ardía brillante, iluminando las vidas de incontables personas. Luis miró por la ventana, hacia el atardecer que bañaba el pueblo con su luz dorada. Gracias, Francisco, susurró. Tu legado vive en cada acto de bondad, en cada vida tocada. Y prometo que seguirá creciendo, un corazón a la vez. Y así, en esa sala de hospital llena de risas y esperanza, Luis supo que la historia continuaba, que cada día traería nuevas oportunidades para hacer del mundo un lugar mejor, un acto de bondad a la vez. El Club de Superhéroes de la Vida Real creció rápidamente, convirtiéndose en un faro de esperanza no solo para el hospital, sino para toda la comunidad. Luis observaba con asombro cómo los niños, liderados por Javier, transformaban el ambiente del hospital con su entusiasmo y compasión. Una tarde, mientras Luis caminaba por los pasillos, escuchó risas provenientes de la sala de juegos. Al entrar, vio a Javier, ahora un adolescente, rodeado de niños más pequeños. Estaba contando una historia, sus ojos brillando con la misma intensidad que Luis recordaba de aquella noche fatídica. Y entonces, decía Javier, gesticulando dramáticamente, el doctor Luis me miró a los ojos y me dijo, Javier, tú eres el verdadero héroe aquí. Y en ese momento, supe que quería ser como él cuando creciera. Luis sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y emoción. Se aclaró la garganta suavemente, y todos los niños se voltearon a mirarlo. Doctor Luis, exclamó Javier, sonriendo ampliamente. Justo estaba contándoles nuestra historia. Luis se acercó, sentándose en el círculo de niños. Y es una gran historia, Javier. Pero, ¿sabes qué? Creo que es hora de que contemos una nueva historia. La historia de todos ustedes, de cómo están cambiando este hospital y nuestra comunidad. Una niña pequeña, con un pañuelo colorido en la cabeza, levantó tímidamente la mano. ¿Nosotros también somos superhéroes, doctor Luis? Luis la miró con ternura. Por supuesto que sí, Sofía. Cada uno de ustedes es un superhéroe. Cada sonrisa que comparten, cada palabra de aliento que dan, es un acto heroico. Javier asintió, su rostro serio pero lleno de determinación. Doctor Luis,
he estado pensando. ¿Y si llevamos nuestro club más allá del hospital? Hay tantos niños en nuestra comunidad que necesitan ayuda, que necesitan saber que no están solos. Luis sintió una oleada de orgullo y emoción. Javier, esa es una idea maravillosa. ¿Qué tienes en mente? Javier se levantó, su entusiasmo contagioso. Podríamos organizar visitas a escuelas, contar nuestras historias, enseñar a otros niños cómo pueden ser héroes en su vida diaria. Podríamos crear una red de apoyo en toda la ciudad. Los otros niños comenzaron a murmurar con entusiasmo, compartiendo sus propias ideas y sueños. Luis se quedó en silencio por un momento, abrumado por la emoción. Podía sentir la presencia de Francisco, como si estuviera allí, sonriendo con aprobación. La semilla que se había plantado aquella noche lejana había crecido más allá de sus sueños más salvajes. Javier, dijo finalmente Luis, su voz cargada de emoción, creo que acabas de dar el siguiente paso en nuestro viaje. Este no es solo un club de hospital ahora. Es el comienzo de un movimiento. Javier sonrió, sus ojos brillando con determinación. Un movimiento de bondad y esperanza, ¿verdad, doctor Luis? Luis asintió, sintiendo que estaba al borde de algo grande, algo que cambiaría no solo su comunidad, sino potencialmente el mundo. Exactamente, Javier. Y creo que es hora de que compartamos nuestra historia con el mundo. Mientras los niños comenzaban a planear con entusiasmo, Luis miró por la ventana, hacia el pueblo que tanto había cambiado. Podía ver el legado de Francisco extendiéndose, creciendo, tocando más vidas de las que jamás hubiera imaginado. Y así, pensó Luis, la historia continúa. Cada acto de bondad, cada vida tocada, es un nuevo capítulo en esta gran aventura de compasión y esperanza. Con el corazón lleno de emoción y los ojos húmedos, Luis se volvió hacia los niños, listo para embarcarse en el siguiente capítulo de su increíble viaje. La noche de la mordedura de serpiente había sido solo el comienzo. Ahora, el verdadero viaje estaba a punto de comenzar.